El Comité de Género y No Discriminación de la Jurisdicción de Higgins le da su bienvenida. Muy buenas tardes. Señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, don Miguel Ángel Santibáñez Artigas. Señoras ministras, señores ministros, fiscales judiciales y abogados integrantes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua. Señor Carlos Peña González, rector de la Universidad Diego Portales. Señoras juezas, señores jueces, secretarias, secretarios, administradores y administradoras, funcionarios todos de nuestra querida jurisdicción. Reciban todos y todas un cordial saludo y sean nuevamente muy bienvenidos para esta actividad. Para su comienzo, dejo con ustedes al presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, su señoría don Miguel Ángel Santibáñez, para que nos otorgue su saludo. Gracias, señora magistrada y moderadora de esta jornada, doña Laura. Buenas tardes. Saludo a todas las personas que se encuentran presentes. En primer término, hago propios los vocativos ya mencionados por la señora moderadora para saludar a las autoridades y a todos los presentes en esta actividad tan relevante. Como se ha referido, hoy nos convoca el conversatorio sobre perspectiva de género y sentencia, que ha sido organizado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de nuestra jurisdicción, a quienes agradezco desde ya el esfuerzo organizativo y, por supuesto, a la ministra encargada del señalado comité, doña Bárbara Quintana Letelier. Este esfuerzo se realiza en el entendido que la perspectiva en análisis es una herramienta que contribuye a comprender más profundamente la vida de personas que detentan distintos géneros, y asimismo las relaciones que se puedan dar entre ellas, procurando un marco de protección, trato igualitario y respeto mutuo. Indispensable es, sin embargo, delimitar con claridad los contornos de esta perspectiva de género, y en particular en cuanto al contenido de las sentencias que resuelven asuntos jurisdiccionales en los que se encuentran en juego valores donde resultaría aplicable precisamente tal visión de género. En efecto, resulta medular conciliar parámetros claros en estos temas de perspectiva de género, toda vez que es obvio que tampoco pueden perderse de vista otros valores y principios fundamentales de la judicatura, como es, por ejemplo, la imparcialidad del juzgador, cual es precisamente la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas o cosas, de lo que resulta poder juzgar o proceder con rectitud. Se trata, entonces, de valores y principios que, por cierto, deben ser conjugados al tiempo de resolver cualquier asunto de relevancia jurídica. Por consiguiente, y en aras de intentar encontrar respuestas a las diversas interrogantes que plantea el tema hoy sugerido, se ha organizado este conversatorio en el que contaremos con la exposición del destacado abogado, profesor universitario, columnista y rector de la Universidad Diego Portales, señor Carlos Peña González, a quien agradecemos pueda estar hoy con nosotros. Es evidente también que esperamos que dicha exposición pueda verse además enriquecida a través de los conocimientos y fructíferas intervenciones de los presentes, al permitirnos conocer sus inquietudes, dudas y o experiencias, las que, por cierto, nos nutrirán a todos para seguir esclareciendo de la mejor forma posible el tema en análisis. La invitación entonces está hecha para capacitarnos y trabajar juntos en este marco de conversación académica respecto de un tema ya anunciado, por lo que ahora solo me resta reiterarles a todas y todos la más cordial bienvenida a la presente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, su señoría. A continuación, se dirigirá a ustedes doña Bárbara Quintana Letelier, ministra encargada del Comité de Género y No Discriminación de nuestra jurisdicción. Muchísimas gracias, magistrado. Muy buenas tardes a todas y todos. Como ministra encargada de la Secretaría de Género y No Discriminación de la región de O'Higgins, quiero agradecerles haber aceptado con tanto entusiasmo nuestra invitación y permitirnos una convocatoria como la que tenemos el día de hoy.
Pero muy especialmente quiero agradecer a nuestro invitado, el profesor Carlos Peña, quien aceptó sin ninguna condición la invitación que le hicimos llegar, salvo hacernos saber que tiene otra actividad durante la tarde. Y por esa razón no me quiero extender demasiado, sino solo precisando que el profesor Carlos Peña nació en Santiago, es abogado de la Pontificia Universidad Católica y doctor en filosofía, cuenta además con estudios de posgrado en sociología. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y rector de la Universidad Diego Portales, y probablemente, que duda cabe, también el columnista más influyente de los últimos tiempos en el diario El Mercurio. Autor de numerosas publicaciones, entre las que personalmente destaco El tiempo de la memoria, por qué es importante la filosofía, lo que el mercado sí puede comprar, el concepto de cohesión social y la memoria noble, entre muchos otros. No me quiero extender porque quiero de verdad aprovechar al máximo a nuestro invitado y sin más preámbulos dejar con ustedes al profesor Carlos Peña González. Muchísimas gracias de nuevo, profesor. No, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación a conversar con ustedes acerca de las relaciones que median entre el quehacer tan relevante que ustedes realizan cotidianamente por una parte y la perspectiva de género por otra parte. Pienso, sobra decirlo desde luego, que este es un tema de particular relevancia en la esfera de la cultura y en la esfera de la política, y nos va a acompañar y va a ser motivo de reflexión, creo yo, en el tiempo que viene, y me parece realmente muy relevante que los jueces y juezas de la República se reúnan para reflexionar en torno a él. Ahora bien, a fin de formular yo algunas ideas que puedan servir de punto de partida a nuestra conversación, voy a dedicar algunos minutos para exponer dos cuestiones fundamentales. Por una parte, y en primer lugar, voy a intentar revisar el concepto de género, el origen que posee y las implicancias teóricas que alberga. Esta es la primera cuestión. Y luego de eso, en la segunda parte, y una vez que hayamos dilucidado, hasta donde eso es posible, desde luego, el concepto de género, voy a intentar preguntarme qué relevancia posee ese concepto y el problema que ese concepto revela con el quehacer de los jueces y particularmente con el quehacer jurisdiccional, con la tarea del jurista. Este es mi plan de trabajo. Y en una tercera parte, que será muy breve, desde luego, simplemente haré un resumen de las dos primeras cuestiones. Vayamos entonces a la primera cuestión relativa al género. ¿Qué debemos entender por género y qué relevancia posee este concepto en las ciencias sociales contemporáneas? Y cuánto en él se esconde de relevancia para el trabajo del jurista. Esta es la primera pregunta que me parece a mí debiéramos intentar responder. Creo yo que un buen punto de partida, fíjense, y lamento tener que decir cosas que ustedes con toda certeza conocen, un buen punto de partida, digo, para esclarecer el concepto de género, consiste en retroceder hacia exactamente o casi exactamente la mitad del siglo XX, cuando Simone de Beauvoir, entonces pareja de Jean-Paul Sartre, como ustedes saben, en el año 1949, publicó un extraordinario libro, cuya lectura yo sugiero encarecidamente, un libro que tiene más de 1000 páginas, nada menos, que se llama El segundo sexo, ¿no? En ese libro, en El segundo sexo, Simone de Beauvoir no solo repasa con un pormenor y con un escrúpulo francamente sorprendente la historia de las mujeres y la historia de la división sexual del trabajo, sino que en ese libro aparece una frase que se ha transformado como en el principio básico de la cuestión de género prácticamente en todo el mundo durante todo el siglo XX y hasta lo que va del XXI. Simone de Beauvoir dijo entonces que no se nace mujer, dijo, se llega a hacerlo. No se nace mujer, se llega a hacerlo. Lo que ella quiso decir con esta frase extraordinaria, sin la cual creo yo los estudios de género son incomprensibles en el mundo contemporáneo, es que la condición de mujer es en realidad un rol socialmente definido, una fisonomía de rol que se adscribe al sexo, o que se adscribe al cuerpo biológico que llamamos mujer, digámoslo así, ¿no? Y que sin embargo, de tratarse de un rol adscrito al sexo, suele presentársele, sin embargo, digo, como una cuestión natural, como una especie de segunda piel, como parte de la naturaleza, cuando en realidad, dijo Simone de Beauvoir,
el género, ser mujer o ser hombre, y los roles a ello adscritos, pertenecen a la esfera de la cultura y no a la esfera de la naturaleza, ¿no? En otras palabras, lo que Simone de Beauvoir dijo fue, en consonancia con la sociología, que en esa época ya había dilucidado parte de este problema, fue, digo, que la condición de mujer, pero también la condición de hombre en la sociedad contemporánea, aluden a un estatus, a una posición dentro de la estructura social a la que se adscribe un conjunto de expectativas de comportamiento, ¿no? Y este conjunto de expectativas de comportamiento adscritos al sexo organizan en torno suyo la división social del trabajo. Entonces, suele decirse, ¿verdad? Esto lo subrayaba Weber muy tempranamente también, que lo femenino pertenece a la esfera de la privacidad del hogar, de la familia, la esfera de los afectos, de la emocionalidad, en tanto lo masculino pertenece a la esfera pública, a la esfera del trabajo, del mercado, a la esfera de la racionalidad, ¿no? Entonces, sobre la base de esta asignación de roles, que es cultural y que no es natural, desde luego, se efectúa lo que podemos llamar una especie de división sexual del trabajo en la sociedad occidental, y sobre esta división, que es una división desde luego muy discriminatoria, cuando uno la mira con ojos de jurista, a esta división, digo, se sobreponen otras, la división de clase, las diferencias étnicas, etcétera, configurando entonces así un complejo problema de desigualdad, en cuya base, sin embargo, se encuentra de manera muy relevante la cuestión de género. Hay dos lugares, por decirlo así, dos momentos de la literatura, ya no la literatura sociológica, sino la literatura de ficción, digamos, o de no ficción, pero literatura a fin de cuentas, que ponen de manifiesto de manera extraordinaria, creo yo, este concepto de género, de la manera en que lo define Simone de Beauvoir, y de ahí en adelante hasta la obra de Judith Butler y otras autoras contemporáneas. Fíjense ustedes que Ibsen, en Casa de Muñeca, la famosa obra de teatro del autor noruego, hace decir a Nora, el personaje de Casa de Muñeca, en una escena terrible, Nora dice, puedo hacer todo lo que quiero, porque solo quiero hacer aquello que debo hacer. Me parece a mí que esta frase de Nora es sorprendente, ¿verdad? Y creo yo retrata bastante bien la condición de muchas mujeres. Puede hacer lo que quiera, porque ha sido socializada para querer lo que debe, digamos, ¿no? Y si damos un salto desde Ibsen, que es del siglo XIX, digamos, a la segunda mitad del XX, y leemos a Truman Capote, quien hizo una estupenda entrevista a Marilyn Monroe, ¿no? El ícono, digamos, pop y femenino del cine. Bueno, en esa entrevista, Truman Capote conversa con Marilyn Monroe, quien en algún momento le confiesa a Capote, en una entrevista que apareció en Vanity Fair, una famosa revista americana, le dice Marilyn Monroe a Capote, a Truman Capote, tú no sabes, le dice, lo que una mujer debe hacer sin que medie su consentimiento, ¿no? Su auténtico consentimiento interior, le dice Marilyn Monroe. ¿Qué enseña todo esto? Bueno, lo que enseña todo esto es que la imagen del ser humano, que solemos manejar los juristas como una voluntad que se guía a sí misma, como un centro autónomo de intereses, que es la imagen que subyace en el contrato, en el delito, en general en todos los actos jurídicos de los que nos ocupamos los juristas, esta imagen del ser humano como agente de sí mismo, como capaz de autogobernarse, de discernir lo mejor para sí mismo, desde su propia voluntad, esta imagen, digo, parece ser falsa, porque, repito, lo que pasaría en el caso de las mujeres en particular, pero también de los hombres, aunque por motivos distintos, ¿verdad?, es que esta condición de agente de su propia existencia está mediada por roles socialmente impuestos que dividen sexualmente el trabajo y entonces condenan a la mujer a desempeñar un determinado papel en esa división sexual y al hombre otro papel también distinto. Y como muestra Weber y han mostrado los estudios feministas contemporáneos, condenan a la mujer a una relación más bien de subordinación frente al rol masculino en la división sexual del trabajo, ¿no? Esto es lo que muestra en general en este rápido resumen de la literatura. Retengamos lo fundamental. El género es un papel social, una expectativa de rol asociada, ¿verdad?,
a un cuerpo con genitalidad, digámoslo así, ¿no? A un sexo, al sexo entendido, repito, como un cuerpo. De manera tal que no es verdad, esto es lo que enseñan los estudios de género, que los roles culturalmente predominantes asociados a lo femenino sean naturales y deriven de su condición biológica, de su cuerpo o de su sexualidad. No, no es cierto. La sexualidad corporalmente entendida es una cosa y el género es otra cuestión distinta, ¿no? Porque el género tiene que ver con las expectativas de comportamiento socialmente esperadas de una persona que posee un cierto sexo, ¿no? Y lo que ha ocurrido entonces, según muestran los estudios feministas y los estudios de género, es que esta división sexual del trabajo, disculpan ustedes que reitere esta idea, ha establecido relaciones de subordinación de un género al otro, ¿no? Suprimiendo, esto es lo que yo diría, la condición de agente, que es lo que dice Nora, el personaje de Ibsen, o lo que confiesa Marilyn Monroe a Truman Capote, ¿no? Claro, dice Nora, yo puedo hacer todo lo que quiera, pero solo quiero aquello que debo. O sea, Nora ni siquiera se atreve a soñar en algo distinto a aquello que le ha sido asignado como rol. Y Marilyn Monroe le dice a Capote, bueno, tú no sabes lo que una mujer hace sin que medie su auténtico consentimiento. Son palabras sin duda terribles, ¿no? Pero que desmienten esta idea del individuo como agente de sí mismo. Yo creo que este es el aporte fundamental que hace la cuestión del género, los estudios de género en general, cuando uno los lee desde las ciencias sociales en este tema. Pues bien, si entendemos por género eso que acabo recién yo de dibujar de manera, no se me escapa, muy imperfecta, y teniendo eso presente nos preguntamos ahora, bueno, ¿qué relevancia tiene esta constatación que ha hecho la literatura en ciencias sociales y la filosofía durante prácticamente la segunda parte del siglo XX y lo que va del XXI? ¿Qué relevancia tiene esta constatación para el trabajo de los juristas, para el trabajo que ustedes cotidianamente realizan, el trabajo que hacen los abogados? En suma, ¿qué relevancia tienen esos conceptos para el sistema normativo? Esta es la pregunta fundamental, creo yo, ¿no? Y vayamos a eso. A mí me parece que bajo 3 respectos el género tiene particular relevancia en el derecho. Y quiero revisar esto muy rápidamente, como es inevitable. Ante todo, creo yo, tiene relevancia el género para la administración de justicia en su conjunto, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era muy joven, ya no lo soy, hice algunos estudios sobre la distribución de género en las posiciones de poder en el sistema de justicia, y lo que se advertía es que había más mujeres que hombres en el sistema de justicia, pero la minoría de hombres se concentraba en la cúspide, ¿no? Entonces, la relevancia que tiene este tema de género es que las inequidades de género y los problemas de poder que supone la relación entre los géneros se expresa desde luego en la estructura organizacional del sistema de justicia, ¿no? Y tiene relevancia en la estructura del sistema de administración de justicia. Esta es una primera dimensión que podemos dejar por ahora en paréntesis, ¿no? Pero esa es una primera dimensión de importancia. Uno tendría que preguntarse, bueno, ¿acaso la paridad que se reclama en todas las esferas de la vida colectiva, en todas las esferas de nuestra comunidad política, bueno, ¿no habrá que reclamarla también de la administración de justicia en su conjunto? ¿No? ¿Por qué reclamamos paridad, por ejemplo, en los directorios de empresas públicas, en los órganos de representación política, en las universidades? ¿Acaso también? ¿Y por qué no habría que reclamarla también de la administración de justicia? Esta es una primera dimensión del problema. Una segunda dimensión que yo mencionaría es la cuestión del género y lo que pudiéramos llamar la discriminación inversa o la acción afirmativa, ¿no? Como ustedes saben, se llama discriminación inversa al trato desigual que en la distribución de ciertos bienes efectuamos para corregir desventajas heredadas, ¿no? La discriminación inversa es una discriminación, es decir, es un trato desigual a las personas, pero esa desigualdad con que se las trata tiene por objeto corregir
desventajas que esas personas heredaron y de las que no son responsables, ¿no? Esto es lo que explica, por ejemplo, bueno, desde luego las reglas de paridad en el sistema electoral, donde se distribuyen posiciones de poder, y uno debiera decir, bueno, desde el punto de vista del sistema normativo en general, uno debiera alentar formas de discriminación inversa o de acción positiva para corregir las desventajas que impone el género con prescindencia de la voluntad de las personas que lo desempeñan, ¿no? Y entonces uno deberá, en este caso, considerar el género como una variable que orienta la distribución de bienes y recursos en la sociedad. Y esa es una segunda dimensión cuando uno intenta poner en relación el género con el sistema normativo. Y hay una tercera dimensión que tal vez es la más importante para los jueces y los abogados, y es la siguiente. Miren, los jueces y los abogados pensamos el mundo, pensamos las relaciones sociales entre las personas, como si ellas fueran siempre el fruto de su voluntad, ¿no? Por ejemplo, un civilista piensa el mundo del tráfico jurídico como un ejercicio de la autonomía de la voluntad, es decir, como negocios o actos jurídicos en virtud de los cuales el sujeto, la persona, decide, a la luz de sus propias preferencias, ¿verdad?, comprometerse con ciertas determinadas obligaciones, ¿no? Y cuando, claro, cuando descubrimos que no es autónomo, damos lugar a la nulidad, a la rescisión, a la invalidez de los negocios de que se trata. Entonces, pensamos el mundo, los juristas, como si las acciones que realizamos, la vida que tenemos, las iniciativas que emprendemos fueran el fruto solamente de nuestra voluntad, ¿no? Nos pensamos como agentes de nuestro propio quehacer. Esto ocurre en el derecho penal, en el derecho privado, en el derecho civil, para qué decir. También en el derecho de familia solemos pensarnos como agentes, ¿no? Como agentes autónomos. Incluso tratándose de niños hablamos de autonomía progresiva, por ejemplo, ¿no? Con lo cual pensamos la niñez y la adolescencia como un curso creciente de adquisición de autonomía, de autogobierno. Pues bien, yo tengo la impresión, pero estoy seguro y confío que ustedes también, que cuando uno revisa esa imagen del individuo humano que ustedes y yo manejamos en tanto juristas, cuando uno compara esta imagen, digo, con lo de género que veíamos delante, nos damos cuenta que es una imagen no muy fiel de cómo son las cosas, ¿no? Porque si es verdad que no se nace mujer, se llega a serlo, como dice Simone de Beauvoir, si es verdad eso, si es verdad en suma que desempeñar el papel de hombre o mujer, en realidad desempeñar un rol socialmente adscrito, que usted ni yo elegimos, y al que se adosan un conjunto de deberes sociales, de formas de comportamiento, de maneras de vestir, de hablar, etc. Si todo eso es verdad, bueno, de ahí se sigue entonces que el género parece relativizar esta imagen de individuo autónomo que los juristas manejamos, ¿no? Y en consecuencia, a la hora de, por decirlo así, adjudicar un caso, por ejemplo, en un litigio civil o en un litigio familiar, donde será el caso más evidente, tal vez haya que tener en cuenta la manera en que el género, transformado a veces en estereotipo, y ya me referiré a esto, acaba amagando, ahogando, disminuyendo la agencia, la autonomía de la persona. Esto ocurre con los estereotipos. Y los sociólogos distinguen entre el concepto de estatus, de rol y de estereotipo. Esto es muy sencillo. El estatus es la posición que uno tiene en una determinada estructura social. La posición de profesor, de juez, etcétera, son estatus, son conceptos de estatus. A cada posición social que llamamos estatus le corresponde un cierto rol. Llamamos rol, en sociología, a las expectativas de comportamiento que se siguen del estatus, ¿verdad? Por ejemplo, el estatus de profesor supone una cierta expectativa de comportamiento de quienes lo escuchan. Las audiencias que escuchan a un profesor esperan que el profesor se comporte de una cierta manera. Digamos. Son ciertas expectativas adosadas, como digo, al estatus. Pues bien, habitualmente en una sociedad sana, en una sociedad abierta, una sociedad liberal, los roles, las expectativas de estatus, suelen ser muy flexibles. Esto quiere decir, por ejemplo, que en la sociedad uno puede ser profesor, pero hay varias maneras de ser profesor, ¿no? Con corbata, sin corbata, más formal, menos formal,
con humor, sin humor, etcétera, digamos, o sea, una amplia variedad de comportamientos. ¿Ah? Pero en ocasiones los roles se rigidizan. Y entonces las expectativas de comportamiento son muy rígidas. Cuando eso ocurre, decimos que hay un estereotipo. Entonces, ocurre dependiendo de la estructura social del caso, de la estructura familiar, del nivel cultural, etcétera, ocurre que muchas veces el rol de género, que hasta cierto punto es inevitable, se transforma en estereotipo. Y cuando eso ocurre, la sociedad no solo es muy conservadora, sino que acaba ahogando la autonomía de las personas. ¿No? ¿Verdad? Si usted transforma el género femenino, por ejemplo, en ciertos sectores sociales esto ocurre, en un estereotipo, es decir, usted supone que la expectativa de rol asociada a ser mujer significa vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera, no usar determinadas palabras, no tener voluntad de poder, consentir, etc. Bueno, si usted entiende, se ha transformado entonces el género en estereotipo. Y allí donde el género se ha deslizado hasta configurar un estereotipo, me parece a mí, la autonomía, la noción de agencia que es propia del trabajo del jurista se ve disminuida, ¿no? Entonces la pregunta que un juez debería plantearse es, al resolver un caso penal, un litigio conyugal, una cuestión civil, todas áreas, ¿verdad?, en las cuales la noción de responsabilidad anda rondando, y cuando decimos responsabilidad decimos agencia, capacidad autónoma de controlar, ¿verdad?, el propio quehacer. ¿No ocurrirá que en ciertos casos la autonomía que los juristas suponemos se relativiza por la presencia de fuertes estereotipos, por ejemplo, de fuertes sanciones sociales asociadas a las expectativas de rol? Y en ese caso, ¿qué herramientas da el sistema normativo para acoger esta disminución de la agencia? Yo creo que este es el problema fundamental que plantea lo que llamamos perspectiva de género, ¿no? Y que obliga a los juristas a pensar, si reviso el sistema normativo, el conjunto de reglas vigentes dotadas de coercibilidad, dentro de esas reglas y los conceptos que esas reglas alojan, ¿cuáles sirven para acoger esta perspectiva de género? Esta convicción que tenemos y que salta a la vista, que hoy día conocemos con cierto pormenor en la esfera de las ciencias sociales, esto que ya sabemos, y es que la autonomía y la agencia personal está fuertemente relativizada por valores de género. Y si usted sobrepone al género la clase social o la etnia, el asunto es incluso peor, ¿no? Pero claro, la clase, si usted compara la clase social, que produce muchas desventajas, con el género, fíjense bien, es que la clase estratifica, en cambio el género cruza prácticamente todas las clases y estratos sociales, ¿no? ¿Verdad? Y a veces la clase relativiza el género, por ejemplo, si usted tiene más recursos, ¿verdad?, el trabajo doméstico usted lo va a delegar en otra mujer más pobre, y usted se va a liberar, ¿no? Pero eso no quiere decir que usted logre haber huido de la expectativa de rol adosada al género, ¿no? Este tipo de cuestiones son las que habría que considerar si uno quisiera desarrollar sistemáticamente la perspectiva de género en el tema legal, ¿no?, en la cuestión jurídica, algo que yo tengo la impresión se va a plantear cada vez más reiteradamente en el debate legal, ¿no? Finalmente, incluso la sociedad liberal, que no quiera considerar la cuestión de género, siempre tendrá que preocuparse por el tema de la igualdad. Y la igualdad se rompe y se la lesiona y se la hiere, ¿verdad?, cuando usted no contabiliza en el trato a las personas estos factores involuntarios que acaban configurando su conducta, ¿no? En suma, frente a la pregunta, ¿qué relevancia tiene el género para la administración de justicia, para el quehacer de los jueces o de los juristas? Yo diría, bueno, el género tiene relevancia en esta triple dimensión que mencioné y una sola de las cuales examiné. La distribución de poder en la administración de justicia en su conjunto, ¿no?, la distribución de recursos y de oportunidades en base a reglas de discriminación inversa, que pertenece, claro, a la esfera de las políticas públicas, pero cuyo control también le pertenece a los jueces,
Y finalmente, y sobre todo, el tema de género tiene relevancia cuando uno lo pone en relación con la noción de agencia, es decir, con la noción de autonomía o de autogobierno que los juristas atribuimos a las personas. Cuando un juez como ustedes resuelven un caso, en general, ¿verdad? Y hacen adjudicar un caso consiste en decir tal persona es responsable de esto otro, ¿no? Y decir que alguien es responsable quiere decir que lo decidió. Y decir que lo decidió quiere decir que ella lo quiso hacer. Que pudo haber decidido algo distinto. Pero ya sabemos, a la luz de la primera parte de mi exposición, ¿verdad? Al explicitar el concepto de género, sabemos que no todo lo que hacemos lo decidimos, ¿no? Que buena parte de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, de lo que consideramos estimable o no estimable, dependen de los roles que desempeñamos. Y estos roles nos vienen dados, nos vienen heredados, nos encontramos con ellos, no los inventamos, ¿verdad? Cuando usted desempeña un rol, usted no inventa el rol, usted más bien aprende a desempeñarlo. ¿Qué es lo que Simone de Beauvoir decía respecto a las mujeres? No se nace mujer, ¿no? Se llega a serlo. Esta convicción, creo yo, es de las convicciones más relevantes que han aparecido en la literatura en ciencias sociales, porque, y con esto concluyo, hasta cierto punto desafían, ¿no? El análisis legal que ha solido creer que las personas nos relacionamos unos con otros a partir solamente de nuestra voluntad, haciendo abstracción, digamos, de cuáles son los roles y la distribución de poder que los roles suponen. Pero bueno, creo que con esto podríamos, en lo que sigue, conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Carlos. A todos los presentes les invito a formular sus preguntas, opiniones a través del chat, tal como ya don Juan les escribió. Y sin perjuicio de ello también podemos abrir los micrófonos, don Juan. Para que levante la mano, utilícela dentro de las herramientas de Zoom. Verónica Encina levantó la mano. Verónica. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes, profesor. Gusto de escucharlo nuevamente. La consulta que quería hacerle es porque evidentemente en estos tiempos en que este tema se está relevando, ¿no? Se generan resistencias, se generan dificultades, como toda introducción de un elemento nuevo de análisis, incluso de una perspectiva social. Y suele salir la pregunta, ¿no?, de cómo afecta esto a los hombres. Pero yo no lo pregunto desde la caricatura, porque efectivamente me pregunto qué pasa con la libertad y la agencia cuando los estereotipos nos afectan a ambos géneros. Entonces, ¿cómo lo ve usted eso? ¿Y por qué esto sigue siendo discriminatorio en perjuicio de la mujer, pese a que ambos nos vemos limitados en nuestra libertad? Eso. Sí, bueno, muchísimas gracias por su opinión, por su pregunta. Me parece realmente muy inteligente lo que usted plantea. Claro, porque desde luego habría que constatar lo siguiente. Efectivamente, la división de géneros, digamos, el tema del género, afecta tanto a hombres como a mujeres, en la medida que tanto para uno como para otro, es decir, tanto para el cuerpo masculino, hablemos así, como para el cuerpo femenino se definen roles, ¿verdad? Es verdad. ¿Y por qué los hombres, en cambio, o no se rebelan contra esto que acaba igual deteriorando su agencia o su libertad? Bueno, la razón a mí me parece bastante evidente, ¿no? Y es que la distribución de roles, tal cual la conocemos, por lo menos en la sociedad occidental, establece la dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? O sea, el tema de género supone dominación masculina, de todas maneras, digamos, ¿no? En un montón de dimensiones de la vida cotidiana, ¿no? Es una forma de dominación que no es la dominación de clases, sino que es una dominación más soterrada, más silenciosa y muchísimo más eficaz que cualquier otra forma de dominación, ¿no? Esto explica, por ejemplo, que en las tareas domésticas, ¿verdad? La mujer esté subordinada, que sigamos creyendo mayoritariamente que la ocupación principal de las mujeres es la familia,
y que puestas a escoger, bueno, no habría duda dónde tendrían que escoger, que el mundo de la competencia y del poder le pertenece a los hombres, pero no a las mujeres, salvo que las mujeres se masculinicen, digamos, etc. Entonces, lo que se oculta acá es una estructura de dominación, finalmente, de un género sobre otro, ¿no? Sobre esto yo creo que no hay dos opiniones en la literatura. Uno podrá decir es inevitable, uno podrá decir es muy difícil torcer el rumbo a esta definición de roles, pero de lo que no cabe duda es que es una definición de roles que acaba subordinando a las mujeres, ¿no? Por supuesto, esto se aligera dependiendo de la posición de clase de las personas. Conforme mejora el nivel de ingreso, conforme se es profesional, la familia es más burguesa, etc. Desde luego, esta definición de roles tiene versiones distintas, ¿no? Pero sigue estando, creo yo, presente. Doña Bárbara. Gracias. Profesor, quisiera llevarlo un poco al área chica, de alguna forma, ¿no? Había planteado un poco la idea de si podíamos traer la perspectiva de género a la sentencia y conversar un poco sobre eso. Se nos ha pedido, y incluso viene en el proyecto de nueva constitución, esta idea de que resolvamos con perspectiva de género, y los estudios no han sido muy auspiciosos. No me quisieron prestar uno porque no están los resultados, dicen, listos, pero sí ya me adelantaron un poco, que pareciera que no estamos entendiendo muy bien, ni estamos resolviendo con perspectiva de género. Pareciera que nos cuesta identificar a los jueces dónde se pone el acento cuando hay que aplicar perspectiva de género en una decisión. Y en esa línea yo me dediqué mayoritariamente al derecho penal en mi vida, entonces tengo una dificultad, o siento que tengo una dificultad aún mayor. Me gustaría que me contara un poco, o nos contara toda su apreciación sobre si cree que hay algunas materias donde es más fácil distinguir estas perspectivas de género y aplicarlas en la decisión, y si en particular en materia penal el paradigma al que se enfrenta un juez penal le haga más difícil la tarea de resolver con perspectiva de género. Sí. A ver, yo diría, viendo esto ya muy jurídicamente, digamos, que no cabe ninguna duda que el área donde la perspectiva de género es más fructífera, digámoslo así, como punto de vista, como perspectiva intelectual, como análisis, es el derecho de familia, sin ninguna duda, ¿no? Básicamente con el derecho de familia es cuando digamos, la familia, en verdad, funciona en base a la división sexual del trabajo. Esto es la familia, fundamentalmente. Y entonces todos los litigios de familia, los conflictos de familia, de tuición, la distribución de las cargas familiares en el sentido, ¿verdad?, jurídico español, digamos, de la expresión, lo que llamaríamos alimentos, tuición, etc. Bueno, las cargas de familia se distribuyen todas en base a la división sexual del trabajo. Y entonces el juez, frente a esos casos, debería preguntar lo siguiente: ¿la tarea de un juez es ser fiel a la división sexual del trabajo o corregir la división sexual del trabajo? ¿Verdad? Esta es la primera pregunta. A la hora de resolver un litigio de familia, un juez debiera resolver en base a un criterio de justicia y no siendo fiel a la división sexual del trabajo. En eso consistiría, creo yo, adoptar la perspectiva de género, ¿no? Es decir, fíjense bien, una perspectiva de género en cuestiones de familia equivaldría a corregir la división sexual del trabajo en base a algún criterio de justicia, ¿ya? Eso en materia de familia, que parece ser el caso más fácil, digamos. En el otro extremo, yo situaría el derecho privado, donde están las transacciones de mercado, digamos, los contratos estandarizados, piensen ustedes los contratos por adhesión, por ejemplo, o los negocios jurídicos, etc. Es decir, las transacciones de mercado, los intercambios de mercado. Lo que sabemos en sociología es que los intercambios de mercado suponen poco gasto comunicativo, es decir, cuando ustedes contratan el mercado o intercambian el mercado, lo hace sin revelar su subjetividad, digamos, o sin requerir revelar su subjetividad. Entonces uno diría, bueno, las transacciones de mercado en principio, no suponen perspectiva de género, ¿no? En el otro extremo. Entonces tenemos dos casos polares, digamos. Un caso claro
de perspectiva de género, el caso de derecho de familia, derecho sucesorio, ¿para qué decir? ¿No? Administración conyugal, o sea, derechos de familia en su conjunto, y en el otro extremo, digamos, transacciones de mercado, ¿no? Una zona intermedia, creo yo, es el derecho penal, ¿no? Porque el derecho penal tiene la particularidad, fíjense bien, que de alguna manera, ¿no?, es un derecho, digámoslo así, de descripciones típicas, como sabemos. O sea, la labor del jurista penal, ¿verdad?, es verificar si acaso la conducta que se reprocha coincide o no con la descripción típica, esto ante todo, digamos. Pero al mismo tiempo, ¿no?, lo que sabemos es que el jurista penal solo hace responsable a las personas cuando, por decirlo así, aquello que ejecutaron es función o resultado de su carácter de agente, ¿verdad? Esto es lo que enseña el derecho penal liberal, digamos. Las personas son responsables en la medida que hayan tenido el control del curso causal que condujo al resultado típico. Si no tienen el control, diríamos, ¿verdad?, no hay responsabilidad, ¿no? Puede haber antijuridicidad, puede haber tipicidad, pero no hay culpabilidad. Bueno. Entonces, en materia penal, creo yo, la perspectiva de género es la más, ¿cómo decirlo?, la más fructífera, pero al mismo tiempo la más compleja, ¿no? Porque supone, efectivamente, algún tipo de discernimiento en torno a la cuestión, digámoslo así, del dolo, por hablar como hablaría un finalista, ¿no?, en la forma más clásica. Es decir, la pregunta allí sería, ¿quiso el resultado típico? ¿No? Y en la pregunta, ¿quiso el resultado típico? El análisis de si acaso hay allí estereotipos jugando o perspectivas de rol, sea como víctima o como victimario, son fundamentales, ¿no? Fundamentales. Yo creo, sin embargo, que en este caso, digamos, en el caso de la perspectiva de género aplicada a la cuestión penal, es imprescindible una cierta diferencia aparentemente poco equitativa, ¿no? Y es que el género no permitiría excusar a un hombre, creo yo, por su posición de dominio. ¿Me entiendes? No podría ocurrir, por ejemplo, que Pedro golpea a María y le causa lesiones graves y llevado ante el juez Pedro dijera, mire, no fui yo quien lo quiso. Porque yo fui criado, qué sé yo, en una cultura profundamente machista, donde se golpeaba a la mujer, etc. Y en consecuencia pido excusa, digamos, ¿no? Yo creo que eso no sería posible, porque la condición de sujeto dominante obliga a mayor reflexividad, ¿ya? Es distinto cuando es María la que golpea a Pedro, digamos, y lo hace como rebelión frente, por ejemplo, al abuso. ¿Se fijan? En ese caso, creo yo, operaría de manera distinta. O sea, una perspectiva de género obliga, en este caso, a un trato relativamente desigual, ¿no? Pero ya sabemos desde Aristóteles que tratar desigualmente a veces es justo, ¿verdad? Claro, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tengo una última pregunta a través del chat. Se las voy a leer. Y sí. Saluda Bárbara Almendras, secretaria de la ministra Andrea Muñoz. Ella dice, se dice que el juzgar con perspectiva de género garantiza la aplicación del principio de igualdad, pero muchas personas piensan que ello no sería así porque, comillas, inclinaría la balanza, cierto, comillas, o sería darle el favor a las mujeres. ¿Podría ahondar en aquello? A lo que se añade, unir esta pregunta por doña Natacha García, nuestra querida colega, ¿cuáles visibiliza usted como nudos críticos relativos a la independencia e imparcialidad al momento de juzgar? Muy bien. A ver, efectivamente uno podría hacer una caricatura de esto, ¿verdad? Y decir que la perspectiva de género de la que hoy se habla, que aparece en la propuesta constitucional y que se va a discutir seguramente, se apruebe o no se apruebe el texto constitucional, este tipo de cuestiones se instalan en la cultura, ¿verdad? Con prescindencia de lo que ocurra con los actos formales. Bueno, una caricatura es decir, mira, la perspectiva de género en realidad es una forma encubierta, relativamente hipócrita, de favorecer a las mujeres, ¿no? De introducir una forma de trato desigual en contra de los hombres, ¿no?
Pero claro, es una caricatura, porque en realidad la perspectiva de género, si hemos de conceptualizarla, equivaldría a algo así como lo que sigue. Decidir con perspectiva de género supone apreciar con la mayor imparcialidad posible cuando el género introdujo una desventaja que merece ser corregida o disminuyó la agencia a tal nivel que la autonomía debe ser relativizada, ¿no? Esa es una perspectiva de género, pero esa pregunta, o más bien esa perspectiva o ese punto de vista no tiene por objeto favorecer a los hombres, digamos, favorecer a las mujeres en perjuicio de los hombres. Tiene por objeto homenajear una regla de igualdad, finalmente, ¿no? Creer que la igualdad consiste en cerrar los ojos frente a la diferencia es un error. Es verdad que la imagen tradicional de la justicia, ¿verdad?, es una diosa con los ojos vendados, ¿no? Pero lo diríamos ahora al revés. El juez imparcial, el juez justo, en el sentido contemporáneo de la expresión, tiene los ojos abiertos. No es ciego a la diferencia, sino que es capaz de mirar la diferencia y ver en qué medida la diferencia debe ser corregida. Porque finalmente los roles los heredamos, ¿verdad? Los heredamos como heredamos, qué sé yo, el coeficiente intelectual, el aspecto físico o lo que fuera. Y todos sabemos que la distribución que efectúa el azar, social o natural, es moralmente neutra, digamos irrelevante, no es justa necesariamente, ¿verdad? La justicia consiste más bien en corregir el azar natural y el azar social. En consecuencia, un juez ciego a la diferencia, espero que esto estemos de acuerdo, digamos, no es un buen juez. No es un buen juez. Porque es parte de la justicia corregir las desventajas inmerecidas. Compensar la pérdida de la agencia cuando esa pérdida de la agencia no ha sido consentida. ¿Qué juez sería ese que, por dar un ejemplo estúpido, digamos, ¿verdad?, considera que un trato abiertamente desigual por razones de género, en una relación de pareja, por ejemplo, por el hecho de ser consentido, es justo? No, digamos, un buen juez diría, no, a ver, es verdad que consintieron, en el sentido de que dijeron lo que allí consta que dijeron, pero mirar así la formación del consentimiento en relaciones de familia evidentemente es un error. Y lo mismo ocurre en cuestiones penales, ya digo, a la hora de apreciar la voluntariedad del acto. No digo con esto que haya que cancelar el dolo ni nada semejante. Por supuesto hay que compatibilizar todo esto con los ideales de un derecho penal liberal. Por supuesto que sí. Pero hay que considerar estos otros factores, ¿no? Vivimos en un mundo radicalmente diverso. Cada persona tiene peripecias vitales muy distintas, pero hay una diferencia de la que no podemos escapar. Digamos, cuando uno mira el mundo no puede escapar de esto. ¿Qué es la diferencia de género? ¿No? La división sexual del trabajo. Piensen ustedes que la gestualidad está pautada también desde el género. La manera de comportamiento sexual, el lugar que a usted le cabe en la sociedad a la que pertenece. ¿Cuánta voluntad de poder puede usted ejercitar o cuál no? ¿O cuánta no? Etcétera. Bueno, son cuestiones de género. Si alguien me dice, bueno, pero nada de esto importa, porque frente a la ley tenemos que ser ciegos a la diferencia, bueno, a mí me parece que eso no es correcto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque además yo estoy seguro, ustedes son los jueces, yo no soy juez, yo soy un profesor, pero ningún juez es ciego a la diferencia. La pregunta real que tenemos que formular es, ¿a qué diferencia atendemos? Esto es distinto, ¿verdad? Fíjense ustedes, mire, Dworkin tiene un buen ejemplo. Dworkin dice, supongamos que un padre tiene que distribuir alimento o un fármaco, qué sé yo, entre sus hijos. Entre 3, 4 hijos o 2 hijos de lo mismo. Y mientras un hijo está moribundo, el otro está relativamente sano. Y el padre entonces decide, con la idea de igualdad total, digamos, dar la misma cantidad de fármaco a ambos hijos, tanto al moribundo como al medianamente sano. Nadie diría que ese padre es justo, ¿verdad?
No, diríamos, no, lo justo ahí habría sido que el padre diera más fármaco al enfermo y menos al relativamente sano. Diríamos, bien, ahí el padre actuó justamente, ¿no? Pues bien, cambiando lo que hay que cambiar, digamos, uno diría, pareciera que la labor de los jueces consiste no en cerrar los ojos y aplicar la regla, sino que ver de qué manera la regla puede ser adaptada en el buen sentido, no se malentienda esto, ¿verdad?, a la diferencia que salta a la vista. En este sentido, fíjense, yo creo que inevitablemente la tarea judicial es, bajo la regla, o sea, sin abandonar la regla, como aquello que Aristóteles llama equidad en la ética nicomaquia. Ustedes recuerdan que en la ética nicomaquia Aristóteles distingue entre lo justo natural y lo justo legal. ¿Se acuerdan de esa distinción? Lo justo natural, dice Aristóteles, es lo que es justo aquí y en todas partes, como el fuego, dice que quema lo mismo aquí que en Persia, ¿ya? Y lo justo legal, dice él, en cambio, es lo justo político, lo justo por decisión de la autoridad. Pues bien, dice él, lo justo legal, dice Aristóteles, ¿no?, suele ser defectuoso, porque quien dicta la regla legal tiene defectos de previsión, tiene que estereotipar, tiene que simplificar la realidad a la hora de redactar la regla, de manera que inevitablemente hay diferencias que se le escapan. Pero el buen juez, cuando salte ante sus ojos una diferencia muy relevante, va a moderar la regla, dice Aristóteles, ¿no? Esto lo dice Santo Tomás también. Santo Tomás tiene un estupendo ejemplo. Santo Tomás dice, bueno, la regla legal enseña que hay que el depositario que recibió un objeto en depósito tiene que entregar aquello que se le depositó, entregarlo a requerimiento del depositante. Esto dice la regla, dice Santo Tomás. Estoy citando al Santo Tomás de la Suma Teológica, ¿ya? Y Santo Tomás dice, bueno, pero ¿y si el depositante se volvió loco y aquello que depositó era una espada? ¿Sería correcto, obedeciendo la regla, devolverle la espada a un loco? Evidentemente no, dice Santo Tomás. Ahí la justicia obliga a desatender la regla, a moderarla. Y devolver la espada no al loco, sino al representante del loco. ¿Se fijan? A eso Aristóteles y Santo Tomás lo llaman epiqueia. Bueno, yo tengo la impresión que hacer justicia, en el sentido legal de la expresión, quiere decir, bueno, interpretar la regla, pero atendiendo a aquellas diferencias que desde el punto de vista del sistema normativo son relevantes, ¿no? En esto consiste el arte de ser juez, finalmente, ¿no? Porque si se trata de aplicar reglas literalmente, digamos, bueno, no necesitamos jueces, sería bastante más sencillo y estereotipado hacerlo, ¿verdad? Necesitamos jueces para que escuchen a las partes, que tengan una cierta prudencia, la cierta capacidad de atender a las peculiaridades del asunto, ver cuáles de esas peculiaridades son más relevantes y cuáles no, a la luz de las reglas, por supuesto. Pero cualquier juez en un Estado liberal de derecho sabe que tiene que tratar con igualdad a las personas, pero tratar con igualdad no significa tratar igual a las personas. Tratar con igualdad a las personas quiere decir tratar con igual consideración a las personas. Como el padre que, si diera la misma porción de fármaco a los hijos, al enfermo y al sano, los trata igual. Los trataría con la misma consideración si le diera más fármaco al enfermo y menos al sano, ¿no? Entonces, no se trata de abandonar las reglas del Estado liberal, se trata de aplicar las reglas de un Estado liberal sacándose la venda de los ojos. Yo creo que ha hecho mal a la justicia esta imagen de los jueces con la vista vendada realmente, ¿no? Muchas gracias, profesor. Le ofrecemos nuestras disculpas al colega juez tributario, pero estamos ya en el límite del horario de nuestra actividad. Y por ello, a nombre del Comité de Género y No Discriminación de nuestra jurisdicción, damos nuestros más profundos agradecimientos a don Carlos Peña por su participación, como también a todos los que han estado en toda esta actividad presente y que han participado y que con su presencia han aportado muy profundamente al desarrollo de esta actividad. Así que muchas gracias a todas y a todos y que tengan una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias por invitarme. Confío que haya otra oportunidad en que podamos conversar más largamente. Ha sido realmente muy grato. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias. Estén todos muy bien. Gracias, que estén muy bien, adiós. Hasta luego. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao.